de celebración. Y en estos servicios pasados hemos tomado tiempo para enseñar acerca de temas que creo que están muy de acuerdo a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Está hablando de señales, manifestaciones en el sol, la luna, las potencias serán conmovidas. Entonces hay señales que evidencian y Jesús nos está diciendo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos como una señal de su venida. Y usted sabe la historia cuando ellos agarraron la sangre y la pusieron en los dinteles, ¿verdad? Todo eso apuntaba a la Pascua verdadera, que era el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios. La Pascua que hoy nosotros celebramos es reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario y Él fue el Cordero inmolado de Dios que nos trajo de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Señales que dice la Biblia es que la luna se va a convertir en sangre antes que venga el día del Señor, antes que Él se manifieste. Precisamente nosotros ahorita estamos viendo estos acontecimientos. Por ejemplo, la luna que se convierta en sangre. Ayer, como a las 4:30 de la madrugada, sucedió y fue una noticia. Acá en Guatemala se dio a esa hora, como a las 4:30, cuando es completo. Eclipses han habido todos los años, pero completos han sido muy pocos. Y cada vez que ha sucedido un eclipse como ese, cada vez que ha sucedido una tetrada, repentina, da la coincidencia que han pasado cosas en el pueblo de Israel sorprendentes. En la Pascua judía, ellos estaban celebrando, comiéndose el cordero, ¿verdad? Celebrando su libertad. Y el año pasado hubieron dos, el 15 de abril y el 8 de octubre. Y la Pascua judía, y hubo otra fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Este año vuelve a pasar, el 4 de abril, que fue ayer, que se celebró la Pascua en Israel, y que acá nosotros estábamos viendo un eclipse lunar. Pero quiero hacerle a usted conciencia, hermano, que hay señales que evidencian el retorno glorioso del Señor. No podemos nosotros estar descuidando, como dice la Biblia, esta salvación tan grande. Tenemos que estar atentos y pendientes. Jesús decía, si ustedes creen que yo solo soy cuento y cuento, miren todos los milagros, miren todo lo que ha pasado, miren todo lo que ha sucedido y miren esas obras para que crean que Dios está en mí y yo estoy en el Padre. Nosotros podemos hablar ahorita de todos estos acontecimientos. Jesús dice que las potencias serán conmovidas. Usted puede ver la tierra sufriendo, usted puede ver, todo está contaminado hoy en día, los ríos contaminados, usted puede ver el aire contaminado. Usted puede ver las cosas que nunca habían sucedido, el famoso tsunami en donde más de 200,000 personas murieron en Asia. No podemos nosotros ignorar que hay señales que evidencian que algo está pasando. Y mucho menos esto de las tetradas, que la luna se convierte en sangre. Hermano, eso ha pasado muy pocas veces. Y nosotros ahorita tenemos el privilegio de estar vivos. Y tenemos la oportunidad de ver estas manifestaciones. ¿Cómo es que hace 2000 años se levanta Pedro afirmando la profecía de Joel? Es que en los últimos días, en los días postreros, dice, la luna se convertirá en sangre. Creamos a las señales, creamos a la evidencia física que hay de que Jesús viene pronto. No podemos nosotros ignorar eso. Las señales son importantes. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí. ¿Ustedes se recuerdan cuando Él sanó al paralítico? Un paralítico, los evangelios cuentan, en una de esas abrieron el techo y lo bajaron sus amigos, ¿verdad? Y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a criticar y a murmurar, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Entonces viene Jesús y les dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, dice la Biblia, que se levantó, tomó su lecho y caminó.
¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Decir o hacer? Si yo vengo y le digo, te voy a regalar 100 quetzales, a mí me dijeron que me los iban a regalar, que me los den a saber, dice, ¿verdad? Jesús le dijo a la gente, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a él, toma tu lecho, levántate y que haya una acción. Es más fácil decir. Pero Jesús decía, para que ustedes vean que yo puedo perdonar pecados, les voy a dar una acción. Entonces Jesús hizo un milagro y la gente vio el poder de Dios en acción y vieron al paralítico que se levantó, agarró su lecho y caminó. Entonces ahí ellos podían creer que él también podía perdonar pecados. ¿Verdad? Estamos aquí, no los estoy confundiendo mucho, ¿verdad? Normalmente yo no predico así, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros lo enseñemos, lo hablemos. Entonces, Jesús dijo, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Ah, sí, Él dice que sus pecados le son perdonados y eso no se mira. ¿Quién puede hacer eso? Ah, pues para que vean que puedo perdonar pecados. A ver, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando él se levantó, entonces se admiraron al ver una obra y al ver la obra podían creer lo que él decía. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no nosotros creer lo que él nos dijo al ver las señales? Si las señales están evidenciando la venida del Señor. Esto está sorprendente, mis hermanos, esto está fuerte. Cuando miramos las señales, nos dicen que el Señor viene. En Romanos capítulo 8 y versículo 21, dice la Biblia, y 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, dice, a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces la misma Biblia nos enseña que la creación, lo que nosotros miramos, el mundo y lo que hay está gimiendo. La tierra tiene dolores de parto. Miramos nosotros dolor, sufrimiento, que el mismo mundo lo está manifestando. El calentamiento global. Hoy no se le atina la cosa. Cuando debería de haber calor, hay frío. Y nosotros miramos un cambio que hay en el clima sorprendente. Y vemos nosotros que la tierra está gimiendo. Hay dolores de parto. Y la creación gime, dice, y está con dolores de parto. Nosotros podemos verlo, las manifestaciones en lo físico, en el mundo visible. Hay evidencias que nos están diciendo que si no hay un cambio, este mundo vamos a terminar sufriendo, hermano. Los ríos contaminados, el aire contaminado, la tierra está sufriendo. ¿Usted se recuerda cuando Dios destruyó a la humanidad con el diluvio? Destruyó la humanidad con el diluvio. La Biblia nos enseña que Dios hizo una señal de pacto. ¿Y cuál fue esa señal del pacto? Fue el arco iris. Estaba viendo que las ventanas estaban cerradas y hay calorcito, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la señal que Dios hizo para que nosotros comprendiéramos que la tierra no iba a ser destruida más con agua? Era el arco iris. A ver, ¿cuántos miran arco iris ahí? Se ven bonitos, ¿verdad? Cuando llueve un poquito se ve un arco iris, ¿verdad que sí? Esa es una señal. Esa es una señal del Señor, que ya no va a destruir más la tierra con agua, ¿verdad? Son señales que manifiestan, que nos enseñan el pacto que Dios hizo con la humanidad. Y hoy todas estas señales nos enseñan y nos evidencian el pacto que el Señor ha prometido en que va a regresar por nosotros. Tenemos que estar atentos nosotros. Más que nunca tenemos que afirmar
nuestra posición de cristianos, afirmarnos en la iglesia, buscar al Señor, buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Este es Nicodemo. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Diga conmigo, señales. Hay señales. ¿Cuántos se recuerdan cuando uno iba para Sanarate y iba a cruzar la línea del tren? Ahí decía, alto, mire, ¿y qué más dice? Y oiga. ¿Qué era ese rótulo? Era una advertencia, era una señal, ¿verdad? Que el tren podía pasar. ¿Verdad que sí? Hoy en día todavía muchos después que saben que ahí hay línea de tren pasan, pero volados, hasta en el aire, y ahí el carro todo descontrolado, por poco y chocaban. Y no me extraña que aquí hayan un par de esos, que se pasaron la señal. Pues para eso son las señales, para darnos a nosotros una advertencia. Y nosotros podemos ver las señales en el cielo, podemos ver las señales en la tierra, podemos ver todo lo que el Señor dijo cumplirse hoy en día. No podemos nosotros ignorar. Usted dirá, pastor, usted lo ha venido predicando, muchos lo han venido predicando, pero no se ve nada. Hermano, vea las señales. Jesús dijo, si no creen mis palabras, miren las señales, las obras, para que puedan creer entonces las señales. Jesús dijo, es más fácil decir que hacer. Pues para que ustedes se den cuenta que lo que yo digo es cierto, vean una obra, y levantó al paralítico. ¿Verdad? ¿Cómo que usted me diga, mire, yo no creo en Dios? Después de yo ver tantos testimonios, mira, a mí me cuesta creer en que realmente Dios existe, que Dios está aquí. A mí, mire a la gente que está aquí, mire la obra de Dios en muchos. Dios nos ha cambiado a muchos de nosotros, nos ha transformado. ¿Quién iba a pensar que Dios fuera a hacer de nosotros lo que hoy somos? ¿Verdad? Ahí es donde nosotros podemos evidenciar el poder de Dios a través de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Así es como la gente cree. Al ver las señales, al ver una obra, entonces ellos van a creer que lo que predicamos es verdadero. Tenemos que estar atentos nosotros a las señales. Y lo segundo que quería compartir en este mensaje es que pues hoy se celebra el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos enseña que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Porque Dios le había hecho la promesa a Jesús que lo iba a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y no se quedó en esa tumba. Jesús resucitó. Y el hecho que Dios levantara a su Hijo Jesús de entre los muertos nos da a nosotros a entender que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios no dejó a Jesús en la tumba, Dios lo sacó de ahí y lo resucitó. Dios cumplió su palabra. Todos esos grandes hombres que murieron, grandes hombres, mire, Mahoma, Buda, ellos están en su tumba todavía. Pero la tumba en donde metieron el cuerpo de Jesús está vacía. Cuando yo conocí Israel y nos llevaron al lugar donde se cree que Jesús fue sepultado, porque tiene todas las características de la Biblia, ahí pusieron en la puerta, pusieron una puerta de madera y le pusieron un rótulo y decía, Él no está aquí porque ha resucitado, decía. Dios cumplió su palabra, amén.
Amén. Amén. Jesús no se quedó en esa tumba. Y uno de latino, como es mero peculiar, mire, yo entré con una navajita y me metí yo a la tumba y andaba con una navajita y todos allá dentro de la tumba, yo me fui a una esquinita, descantillando yo un pedazo de piedra para traérmelo. Me logré descantillar porque era pura roca, era una roca, así como la Biblia lo describe, ¿verdad? Que era una cueva en la roca y que estaba sellada con una gran, enorme piedra, ¿verdad? Un hombre no podía mover esa piedra, tenía que haber sido ángeles. Y cabal, la cueva era en una roca, iba ahí con una navajita viendo ahí detrás de todos, ¿verdad? Mientras el guía estaba enseñando que aquí es donde pusieron el cuerpo, el ángel estaba parado más o menos aquí, el cuerpo de Jesús, y ahí se miraba todo, el sudario estaba pues, yo estaba detrás ahí sudando ahí. Y recuerdo que me traje la piedrita, la guardé en un botecito y hoy no la encuentro. Pues esa fue la experiencia que tuvimos, y vemos nosotros el cumplimiento de todo lo que el Señor dice. La resurrección nos demuestra la fidelidad de Dios. Lo que Dios comenzó en tu vida, Dios lo va a terminar. La obra que Dios empezó, la va a perfeccionar. La resurrección nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios que puede resucitar aquellas cosas que estaban muertas. La resurrección a nosotros nos enseña que Dios puede dar vida a aquellas cosas que aparentemente ya no estaban. Dios puede dar esperanza a aquello que no tenía. Dios puede restaurar lo que se había perdido, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para buscar lo que se había perdido. Eso es lo que representa la resurrección. La obra que Dios comenzó en ti, hermano. Yo no sé cuántos han vivido en algún momento de su vida una frustración, un desánimo, una tristeza, hasta con ustedes mismos, otra vez y con la misma piedra, dice aquella canción. Volví a tropezar y con la misma. ¿Y cuántos se han sentido frustrados en algún momento de la vida con ustedes mismos? A todos nos ha pasado, pero me alegro yo porque la resurrección me demuestra que si Dios comenzó una obra en Jesús, y Jesús, confiando en el Padre, aceptó su voluntad, dio su vida y murió, pues ahora Jesús ya no podía hacer nada más, todo dependía de Dios. Y Dios respondió a la fe de Jesús. Dios no lo dejó ahí, Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Y lo mismo va a hacer Dios con aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios no te va a dejar avergonzado. Dios va a terminar la obra que comenzó en tu vida, hermano. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Que la obra que Dios comenzó en nosotros la va a perfeccionar. Aquellos sueños que a lo mejor se perdieron, aquellos anhelos que a lo mejor tuviste, aquellas metas que quizás pensaste alcanzar en algún momento de tu vida. Bueno, la resurrección nos demuestra que Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Jesús abandonó sus propios sueños por cumplir el sueño de Dios. Él dijo, ya no mi voluntad, sino la tuya, y se entregó a Jesús. Lo mismo hemos hecho muchos de nosotros. ¿Cuántos han abandonado sueños personales por hacer la voluntad de Dios? Eso lo hemos hecho. Eso lo hemos hecho. Nos hemos entregado de lleno al Señor, completamente. Yo más o menos de los 20 años hasta ahorita tengo 36. Mire, hermano, me involucré de cabeza a la obra del Señor, ¿verdad? De cabeza a la obra del Señor. Y ahorita recién estoy empezando a hacer ejercicios. Y me metí tan de cabeza a la obra que ni pensé en la salud propia, en uno mismo, toda la obra de Dios, y dejamos tantas cosas. Yo digo, cada vez que voy al gimnasio, digo, Señor, gracias, qué bendición que me das de poder ver un sueño mío, ¿verdad? Realizado.
Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros ponemos lo nuestro por hacer su voluntad. Dios va a hacer en tu vida cosas grandes y maravillosas. Ten fe y confianza que la obra que Él empezó en ti la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Yo estoy seguro, hermanos, porque eso es lo que demuestra su resurrección. ¿Cuántos han hecho a un lado sus anhelos, sus deseos más profundos del corazón? Lo hemos hecho a un lado por servir al Señor, por hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús se abandonó en las manos de Dios. Jesús dijo: Padre, en tus manos está mi espíritu. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Hasta de tener una novia se guardó Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús, dice la Biblia, que también era hombre. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún Jesús, yo me imagino a Jesús haber apreciado a una mujer. Tentado en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Siempre se guardó para Dios, se negó a sí mismo, a sus propios deseos y anhelos. Y hoy Dios le preparó a Jesús una esposa. ¿Y sabe quién es la esposa de Jesús? Somos nosotros, su iglesia, la cual nos estamos preparando. Jesús, que siempre se negó en todo, hoy el Padre le está preparando boda. Y la Biblia dice que un día nosotros, como la iglesia, como la esposa, vamos a tener una boda con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vamos a casar, las bodas del Cordero de Dios, dice la Biblia. Qué lindo y maravilloso es Dios, ¿verdad? Que Dios, después que vio el sacrificio de Jesús, hoy Dios se va a encargar de cumplirle sus deseos más profundos al Señor. Iglesia, adelante en el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga, todo lo que usted siembre, todo lo que usted haga en una buena acción hacia la obra del Señor, no crea que usted se va a quedar sin una recompensa. Dios lo hará. Dios traerá a su debido tiempo. Dios cumplirá su parte en su momento. Él traerá la cosecha, Él traerá la manifestación, Él cumplirá su parte. Usted haga la suya y deje que Dios haga la de Él. En su momento Dios lo hará. Y eso nos enseña el día domingo, que se celebra el día de la resurrección. Que Dios no dejó el cuerpo de Jesús ahí. Dios lo levantó de entre los muertos. Y eso nos enseña la fidelidad del Dios al que nosotros tenemos y al que nosotros servimos. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino.